Han pasado ya más de 3 semanas del doble terremoto en Venezuela y muchas preguntas quedan todavía sin responder. ¿Por qué se demoró tanto en llegar la ayuda de rescatistas y maquinarias para buscar gente entre los escombros, como denuncian los sobrevivientes de La Guaira? ¿Qué explica que más de 800 edificios hayan sufrido daños severos o parciales y que casi 200 hayan colapsado por completo? Esto citando cifras oficiales. Había normas antisísmicas en Venezuela, se respetaron, se pudo evitar esta tragedia. Son todas preguntas que intentaremos contestar hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Yo soy Johan Ramírez y es un placer saludarlos desde donde quiera que nos estén siguiendo. Nuestros invitados del día de hoy son desde Caracas, Gustavo Aguirre, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, y también desde Caracas, Simón Pestano, director general de la Cruz Roja en Venezuela. Ambos caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Señor Pestano, quisiera comenzar con usted. ¿Cómo está actualmente la situación allí en Venezuela, sobre todo en La Guaira? ¿Está entrando la ayuda humanitaria al país? ¿Se está repartiendo entre los necesitados? ¿Está llegando realmente a la gente? Sí, muchas gracias, Johan, por la invitación. Efectivamente, desde las primeras horas de la tragedia empezó a llegar la ayuda humanitaria a Venezuela, pero hay algo que nosotros tenemos que destacar como Cruz Roja Venezolana: es que hace tan solo 3 meses se aprobó la ley de la Cruz Roja Venezolana, que tiene un artículo que abre un corredor humanitario que permite la entrada de ayuda internacional, tanto en insumos, pero también como de personas especializadas, que se activó desde el primer momento, y contamos con el apoyo de la Cruz Roja colombiana, de la Cruz Roja costarricense, de la Cruz Roja mexicana y de muchas cruces rojas y lunas rojas del mundo que hoy están en Venezuela, y también que nos ha permitido que la ayuda llegue no solamente por mar, por tierra, por aire. Y esta ley también ha permitido que otros actores del sector humanitario puedan tener acceso a estos bienes, estos insumos que estuvieron llegando durante los primeros días a Venezuela. Sin embargo, mucha gente se quejaba, y yo estuve ahí en el terreno durante 10 días y la gente denunciaba que esos primeros días fueron claves y que esa ayuda, sobre todo rescatistas, maquinaria, no estuvo llegando. Señor Izaguirre, desde el punto de vista arquitectónico, del urbanismo, de la geología, de la ingeniería, ¿se pudo evitar o anticipar de alguna forma una catástrofe de estas proporciones? Bueno, hola Johan, fíjate, la norma sismo resistente venezolana es muy clara y ha venido avanzando año a año dependiendo de los tipos de eventos sísmicos que se producen no solo en Venezuela, sino en el planeta. Generalmente nos nutrimos mucho de los sismos en México, Japón y en Turquía, lamentablemente, pero de ahí sacamos información. ¿Qué es importante? ¿Se pudo evitar? Bueno, no te puedo decir porque este sismo fue de dimensiones mucho más grandes de las que hemos tenido en Venezuela en cualquier otro tiempo. Fíjate el volumen de edificios que tú mismo mencionas, que las cifras oficiales hablan de casi 1000 edificios en Vargas, entre destruidos y los que colapsaron, fue muy grande. ¿Qué sucede? Fíjate que nosotros vemos en muchas imágenes edificios de data mucho más reciente, que están adaptadas a las normas sismorresistentes más reciente también, que permite que algunas edificaciones se mantengan en pie. Pero las condiciones geológicas y geomorfológicas del suelo de Vargas, por supuesto, no favorecen en este caso un sismo de esa magnitud. Ya en el plan de ordenación del territorio del 2006 se anunciaban este tipo de acciones como importantes para ser incorporadas en los estudios y proyectos de todas las edificaciones. Y si eso fue tomado en cuenta, no vamos a hablar un poquito más adelante porque me interesa mucho. Porque una cosa es que se hayan tomado o no acciones para anticipar las consecuencias de este terremoto, pero otra es que se haya podido evitar la tragedia humanitaria que vino después, porque por supuesto el sismo pues es un fenómeno natural, pero la tragedia que viene después, yo me pregunto, señor Pestano, ¿se pudo anticipar? Me refiero a las labores de rescate, los trabajos de socorro para las víctimas. ¿Tenía el país un plan para actuar en caso de una emergencia como esta? Bueno, yo puedo hablar en nombre de la Cruz Roja venezolana, y sí puedo decir que las Cruces Rojas en el mundo se especializan en distintos temas.
En el caso de la Cruz Roja Venezolana nos especializamos en la atención en salud primaria. Por eso tenemos 38 centros de salud distribuidos en todo el país, pero nosotros no tenemos un área especializada en búsqueda y rescate. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos como Cruz Roja, porque podemos llamar a otras Cruces Rojas de la región, como te comenté, que activamos inmediatamente con el apoyo de la Cruz Roja colombiana, la costarricense y la mexicana, que nos ayudaron en el proceso de búsqueda y rescate de cientos de personas, y de un caso muy particular que fue el último rescate y uno de los más complicados, que fue el de Hernán Gil en Playa Grande, que fueron más de 114 horas de trabajo, no solamente de los rescatistas de la Cruz Roja Venezolana, sino de más de 9 países. Más de 100 rescatistas estuvieron trabajando para poder sacar de los escombros a Hernán Gil, que hoy está con vida. Sí, sin duda el trabajo de los rescatistas internacionales y de la comunidad internacional ha sido invaluable, extraordinario. Lo vimos allí, cómo estaban trabajando día y noche sin descanso para seguir salvando vidas, aun cuando parecía que se acababan las esperanzas de seguir encontrando sobrevivientes. Decíamos al principio, han pasado ya casi más de 3 semanas de este doble terremoto. Ya ha habido un poco tiempo para analizar algunas de las cosas que han pasado. Y mencionábamos estas cifras, señor Izaguirre, que usted también repetía: 200 edificios colapsados, unos 800 sufrieron daños. Según la NASA, la cifra sería de casi 60.000. 60.000, dice la NASA. Señor Izaguirre, ¿es esto normal, considerando otros fenómenos naturales, la magnitud del sismo, que un número semejante haya colapsado ante este doble terremoto? Bueno, en otras partes del mundo ha habido terremotos similares de mayor o menor intensidad, cuyo resultado a nivel de la infraestructura y de vidas humanas ha sido mucho mayor. Inclusive en Turquía, el último terremoto cobró casi 200.000 vidas, lo cual es importante. En el 96, el terremoto en China, fueron casi 30.000 edificaciones que colapsaron. O sea, hay mucha información para esto, que es ahorita, que es importante hacer lo que llamamos en nuestra área la ingeniería forense, poder estudiar de los edificios que colapsaron, de los edificios que no colapsaron, que desde el punto de vista sismorresistente trabajaron adecuadamente, más allá de que aunque se hayan caído la mampostería, las paredes, la estructura no se cayó y se pudo salvar vidas. De eso se trata la sismoresistencia. No es que el edificio quede intacto, sino que aunque caigan paredes, frisos, ventanas, la estructura no se caiga para salvar vidas, que es lo más importante, más que la infraestructura. Salvar vidas es lo más importante. Entonces, pero la ingeniería forense nos va a permitir ver cuáles fueron en las estructuras que colapsaron, cuáles son los motivos técnicos a nivel de su diseño estructural, de los materiales que la componían, del tipo de acero, de las dimensiones de las luces, las losas, las cargas que estaban sometidas, y de las que quedaron firmes, pero que están dañadas, también su comportamiento. Eso nos va a nutrir a la ciencia para poder ayudar a tener mejores normas para el futuro de las edificaciones, porque la humanidad sigue creciendo y vamos a seguir necesitando edificaciones para vivienda, para escuelas, para hospitales. Eso va a seguirse necesitando. Entonces, cada vez que la tecnología va avanzando, vamos a tener mejores edificaciones sismorresistentes. Pero yo me imagino que para lograr determinar si hubo problemas en la construcción o en los materiales o qué pasó, hará falta una investigación independiente. Y yo me pregunto si esa investigación independiente en la Venezuela de hoy va a tener lugar. Y supongo que haría falta entonces una colaboración entre las autoridades, ¿no?, del Estado venezolano, y también grupos como los de ustedes, como la academia, como gremios de arquitectos, de geólogos, de ingenieros. Y yo me pregunto en ese sentido si hay una colaboración también con ustedes, señor Pestana, porque la gente en La Guaira me decía que no habían visto, durante los primeros días no vieron a las autoridades del Estado allí en la región, que veían muchos militares, pero que los veían armados y que no los veían trabajando, que no veían a los cuerpos del Estado ayudando en las labores de rescate. ¿Ha habido una colaboración entre las autoridades centrales y organismos como el que usted representa, la Cruz Roja Venezolana? En nuestro caso, desde el primer momento estuvimos coordinados, sobre todo con Protección Civil, que la Cruz Roja Venezolana con esta nueva ley forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, así que desde las primeras horas estuvimos en coordinación con ellos. Lo que sí debo decir es que la magnitud del desastre fue tal que, bueno, requería el apoyo no solamente de las organizaciones venezolanas, no solamente de las autoridades del Estado, como se movilizaron organizaciones de todos los sectores sociales, organizaciones internacionales, que están en el país y que empezaron a llegar en el país. Esto es una respuesta que requiere del apoyo de absolutamente todos, y algo que es clave decir
es que no son solamente las primeras 3 semanas o 4 semanas cuando va a estar el terremoto en todos los noticieros, sino los meses posteriores. La Cruz Roja Venezolana está previendo una respuesta de 24 meses para 300.000 personas que han sido afectadas, y para eso necesitamos no solamente el compromiso de los gobiernos del mundo, de las organizaciones internacionales, pero también de los venezolanos, que sigamos brindando la solidaridad como lo hemos hecho, como hemos visto las demostraciones de solidaridad de todas las personas durante estos días, pero aún falta tiempo por responder, y para eso los necesitamos a todos. Es fundamental eso que usted menciona, porque suele pasar en estas catástrofes que en los primeros días o semanas, por supuesto, la atención de los medios, de la comunidad internacional está allí, pero luego conforme pasan los días, pues la atención se diluye entre las innumerables crisis que tienen lugar en el mundo, y los afectados se quedan pues entonces un poco olvidados. Nos dice entonces usted que sí ha habido colaboración entre las autoridades centrales y la Cruz Roja. Señor Izaguirre, en cuanto a los gremios de arquitectos, de ingenieros, de geólogos, de urbanistas, ¿ha habido un contacto ya entre el gobierno central para que ustedes participen en esas investigaciones y sobre todo en la tarea faraónica que comienza ahora de reconstrucción de las zonas afectadas? Sí, cómo no. Desde el mismo 25 de junio se empezó a activar. Recuérdese que en el caso de nuestra Constitución y la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines establece que el Colegio de Ingenieros es asesor del Estado venezolano ante cualquier evento de este tipo. Inmediatamente, ya lo hemos visto en redes sociales, el ingeniero Enzo Betancur, el presidente del Colegio de Ingenieros, se puso inmediatamente en contacto con la Comisión Presidencial para todo lo que es coordinar acciones y el apoyo que le pudiera dar el Colegio de Ingenieros. Ya hemos visto que el Colegio de Ingenieros ha formado como asesor más de 3.000 inspectores de obra para poder chequear y verificar, de acuerdo, utilizando la tecnología del semáforo, qué edificaciones no tienen riesgo, cuáles tienen algún tipo de riesgo menor o que se puede reparar sencillamente, y aquellas que tienen riesgo con los colores verde, amarillo y rojo, que son reconocidos internacionalmente por cualquier persona. Y el rojo tiene tres niveles, vamos a decirlo así: las edificaciones que tienen que ser reparadas para que puedan estar habitables y seguras, las que tienen que ser rehabilitadas, es decir, que requieren un refuerzo estructural, es decir, mucho más complejo, tienen que estar desocupadas para poder intervenir en esa estructura y poner nuevamente habitable la edificación. Y lamentablemente aquellas edificaciones que tienen que ser demolidas. ¿Okay? Pero allí, por eso es importante, esto ha trabajado desde el primer día. Inclusive esta semana el Colegio de Ingenieros sigue formando profesionales de la arquitectura, ingeniería, geólogos, otros profesionales, incluyendo estudiantes del último año de la carrera, tanto de arquitectura e ingeniería, porque los equipos están distribuidos en distintas escalas de profesionales. Y no solamente eso, sino que además hemos tenido colaboración de ingenieros y arquitectos de México, de Portugal, que han venido al país a través con el Colegio de Ingenieros y con distintas asociaciones del Colegio de Ingenieros para ver y analizar la situación. Portugal, México, de Colombia, han venido muchos, otros han estado en contacto por vía Zoom, ayudando, dando su consejo, su experiencia, cómo abordaron tales temas, cómo poder recoger parte de la información en una base de datos que permita después analizar cada uno de los hechos para incorporar. Y en todo momento, entiendo, así lo dijo el presidente del Colegio de Ingenieros, ha estado en contacto con el ingeniero Francisco Garcés, que aparte de ministro de Transporte, es el encargado por el gobierno de transición de todo lo que tiene que ver con el terremoto, lo que llaman la Comisión Presidencial para la Atención de los Sismos. Sí, usted ha mencionado un tema interesantísimo, que es el asunto de la demolición de edificios que quedaron afectados y que son inhabitables. También yo veía en La Guaira, y cuando estaba allá escuchaba muchas alertas de expertos, señor Pestano, que en este sentido decían que la demolición de edificios o la remoción de escombros podía traer un segundo problema, ¿no? Consecuencias en términos sanitarios, que era la exposición de cuerpos en estado de descomposición, lo cual podría generar enfermedades, infecciones, epidemias. Hablaban de un posible riesgo de eso. ¿Ese riesgo se mantiene? ¿Hay algún plan de contingencia para evitarlo en este momento?
Sí, eso es es un tema muy importante que surge siempre en los terremotos, que tiene algo de parte de mito. Ahí lo que es importante es que las personas que estén sacando cuerpos cuenten con los implementos necesarios para que puedan atender la remoción de cuerpos, evitar que los cuerpos entren en contacto con fuentes de agua que luego puedan ser utilizadas por las personas para tomar. Y por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de un plan de respuesta, que es la fase donde estamos ahorita. El primer momento de la búsqueda y rescate. Ahorita ya estamos brindando respuesta y brindando asistencia humanitaria a las personas que los necesitan. Es cómo le brindamos a esas personas que están en esas labores los equipamientos necesarios para poder hacer esa remoción de los cuerpos, pero también cómo estamos atentos y haciendo seguimiento de las distintas afecciones que tienen las personas. Para eso la Cruz Roja tiene ahorita dispuesto un hospital de campaña con el apoyo de la Cruz Roja Española en el estadio de Macuto, pero además también tenemos otro punto de atención enfrente del Hospital San José Maiquetía y unidades móviles de salud que estamos todo el tiempo levantando datos sobre cómo está la situación de salud, cómo está desde el punto de vista epidemiológico para prepararnos para la atención de cualquier contingencia a nivel sanitario que pueda llegar a ocurrir. Y esto también en coordinación con otras organizaciones, con Naciones Unidas, con las autoridades, porque estamos ahorita muy enfocados a nivel de respuesta de cuáles son las posibles consecuencias y cómo las vamos a atender. Algo clave en todo esto es que se pueda hacer una correcta evaluación de necesidades y cómo nuestra respuesta está atendiendo efectivamente esas necesidades humanitarias que tiene la población. Y ahí yo siempre destaco, porque a veces las personas se preguntan a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de necesidades humanitarias. Son 5 básicas cuando hablamos de alimento, agua, albergue, abrigo y salud. Y para tener todo esto, las personas también requieren medios de vida. Y por eso ya nosotros estamos pensando en un plan de recuperación en donde las personas puedan recuperar nuevamente sus medios de vida para poder garantizar todas estas necesidades humanitarias que son básicas para que las personas puedan vivir y que están muy relacionadas más con el mandato de la Cruz Roja, ¿no? Que es salvar vidas y cómo mejoramos las condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad. A mí lo que me impresiona de esta catástrofe son todos los frentes que quedan abiertos y todos prioritarios, todos urgentes y que son todos desafíos, como usted mismo hablaba, ¿no? Desafíos sanitarios. Hablamos con el señor Izaguirre del tema arquitectónico, urbanístico, de reconstrucción y ahí también hay una cantidad de desafíos, señor Izaguirre. ¿Cuáles son entonces ahora, desde ese punto de vista de la reconstrucción de las zonas afectadas, cuáles son esos desafíos más importantes que enfrentan ahora las autoridades y los venezolanos? Bueno, la presidenta interina dio información de 5 puntos de una política de atención desde ya, lo cual es importante, donde está la reconstrucción económica y en la infraestructura de las zonas afectadas, un plan habitacional para la rehabilitación y recuperación de las edificaciones, que también tiene que definirse, o no conocemos en detalle cómo se va a implementar, una cartera hipotecaria para que la banca pública y privada pueda ayudar a la reconstrucción de viviendas con un 80% de subsidio. También tiene que verse cómo se va a implementar, en qué forma, cómo es el mecanismo, el tipo de censo, a qué familias va a beneficiar, un fondo de asignación directa mensual para apoyo a las familias que están damnificadas y el quinto punto, una reactivación económica no solamente de las zonas afectada, sino además el país para ayudar. Esto incluye la reactivación, o sea, la reinversión del ingreso petrolero y una serie de cosas que más o menos hemos visto que se ha gozado en esta política. Pero hay algo que también es importante, la planificación urbana no se puede descuidar. Desde ya hay que estar pensando en implementar estudios geológicos, geomorfológicos de la zona, analizar bien todas las amenazas naturales que pueden afectar al ciudadano en Vargas, por ejemplo, ahorita que es lo más extenso y lo más grande. Vargas tiene 100 kilómetros de costa y por lo menos 50 kilómetros de la costa poblada fue afectada. Es decir, estamos hablando de una superficie bien importante que tiene que incluir los estudios de los mapas de microzonas sísmicas por sector, porque como bastante han explicado los geólogos y especialistas, los suelos no son exactamente iguales en todo lo largo, sino que de repente, por poner un símil, pues un suelo es rocoso, en otra parte es más arena, en otra parte es más arcilloso. Es decir, los suelos al tener distinta conformación, distinta compactación, distinta época de formación, tenemos en la litoral central suelos recientes que tienen 1 millón de años, menos de 1 millón de años de formación de aluviones. El sismo va a hacer que esos suelos se comporten también en forma diferente y eso tiene que estar incluido en
los planes de desarrollo urbano que se vaya a hacer para todo el litoral central de ahora en adelante, incluyendo las normas sismorresistentes adecuadas. Es decir, el buen control de cada una de las obras. Inclusive, y yo voy a tomarme 30 segundos, ahorita la reconstrucción de las edificaciones que están afectadas no se puede hacer con un maestro, con un albañil que yo conozco, con mi primo, no. Tiene que estar al frente un profesional de la arquitectura e ingeniería que diga, sí, el edificio eso puede ser habitable, aquí está el proyecto y alguien autorice a que se haga esa obra y después se conforme y se dé la habitabilidad. Esto está contemplado en nuestra legislación vigente, que al final de cualquier obra, ampliación, remodelación o una obra nueva, existe la autorización de habitabilidad para que las personas se sientan seguros y hoy en día es vital que lo hagamos y todos los profesionales colaboremos para esto. De manera que estamos hablando de reconstrucción en todos los sentidos en La Guaira, planificación urbana a un nivel de minuciosidad, pues yo creo que nunca antes visto tal vez en Venezuela. Y por el otro lado, la atención a las víctimas, no solamente alimentos, salud, abrigo. Es decir, es una tarea monumental y mientras todo esto es prioritario, le repito, señor Pestano, yo sigo pensando en los desaparecidos y en los familiares de los desaparecidos que siguen allí ante esas montañas de escombros tratando de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. ¿Se sabe cuántos son, señor Pestano? El gobierno reconoce algo más de un centenar de desaparecidos, pero registros ciudadanos hablan hasta de casi 50.000 personas. ¿Cómo se explica semejante brecha, señor Pestano? ¿Y hay números confiables en este sentido? Sí, nosotros en la Cruz Roja tenemos un servicio que es muy conocido dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se llama el restablecimiento de contactos entre familiares, que se activó desde el primer momento del desastre en Venezuela, en donde las primeras horas era muy difícil mantener comunicación y recibimos más de 2.100 solicitudes de búsquedas o de restablecimiento de contacto entre los familiares en Venezuela, que nosotros seguimos trabajando en cada una de ellas, porque tenemos voluntarios de la Cruz Roja que se están movilizando a los distintos centros de salud, a los distintos campamentos transitorios donde están las personas, para hacer match de las listas de cada una de las personas y poder dar respuesta a estas solicitudes que nosotros hemos recibido. Hacemos un foco muy del trabajo de la organización de la Cruz Roja venezolana. De nuevo, la Cruz Roja es una organización independiente, es una organización que funciona a través de los principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, y por eso las cifras que nosotros utilizamos son las internas de los distintos programas y los contactos de las personas que solicitan los servicios humanitarios de la Cruz Roja venezolana. ¿Y esa cifra cuál es, señor Pestano? ¿Se la podríamos precisar? Sí, desde el primer momento alrededor de 2.100 solicitudes fueron las que recibimos de todas partes del mundo, porque además esto es un servicio que no solamente se activa dentro de Venezuela, sino que todas las Cruces Rojas activan el restablecimiento de contacto familiar. Así que si yo estoy, por ejemplo, en Chile, yo puedo comunicarme con la Cruz Roja chilena para hacer una solicitud de restablecimiento de contacto entre familiares. A nosotros nos llega ese contacto aquí en Venezuela y por eso nuestros voluntarios, porque algo sí muy importante que destacar es que la Cruz Roja venezolana funciona gracias a voluntarios que están en todo el país dispuestos, que también sufrieron el desastre, muchos en La Guaira que perdieron sus hogares, que perdieron familiares, pero que siguen activos y brindando servicios humanitarios a aquellas personas que más lo necesitan. Ya. Y bueno, como decíamos, plataformas ciudadanas en Venezuela, algunas cifran en 30 y tantos mil, otras en 44.000. Naciones Unidas hablaba en algún momento incluso de 50.000 desaparecidos. Yo antes de terminar, tengo una última pregunta para usted, señor Aguirre, y brevemente le pido, por favor, su respuesta. ¿Hay en Venezuela una norma antisísmica que regule la construcción de edificios, que esté vigente? Y tenemos evidencias de que se haya respetado esa norma en La Guaira. Y no solamente hablo de desarrollos privados, sino también de los públicos, como la llamada Gran Misión Vivienda, promovida por el chavismo. Brevemente, por favor. Muy rápidamente, sí. En lo que va de siglo ha habido tres actualizaciones de la norma sismorresistente. Es obligatorio. La Ley de Ordenación Urbanística establece desde el artículo 84 hasta el 102 que cada profesional, arquitecto o ingeniero que firma el proyecto está certificando que ese proyecto cumple con las normas técnicas, incluyendo las sismorresistentes, y con las ordenanzas de zonificación correspondientes. Y cada uno de los ingenieros que firman también están asegurando esto. Así que si hay un profesional, si se están construyendo obras en Venezuela, tiene que haber un profesional al frente, que es lo lógico, y eso es responsabilidad de cada una de las alcaldías, de las 335 alcaldías, verificar que cada proyecto de obra tenga un profesional y su grupo de profesionales especializados al frente de cada proyecto y cada obra. Pues
Queda bastante claro entonces qué errores se cometieron antes y después del terremoto desde el punto de vista de la arquitectura, del urbanismo, de la planificación, pero también desde el punto de vista humanitario, de las labores de rescate y de la atención a las víctimas. Ese fue el tema de hoy acá en DW Actualidad en Análisis. Lo discutimos desde Caracas con Gustavo Izaguirre, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, y con Simón Pestano, director general de la Cruz Roja Venezuela. A ambos caballeros, muchísimas gracias por su tiempo y su análisis, y a todos ustedes que nos han acompañado, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden también escuchar como podcast en Apple, Spotify y en Amazon y en cualquier plataforma donde escuchen podcast. A todos los venezolanos, mucha fuerza, que esto pasará. Soy Johan Ramírez desde Berlín. Hasta la próxima.